yo siempre estaba en el tema de la reconciliación y yo creí que había resuelto muchos temas, pero pasaron algunas circunstancias, en particular ciertos hitos en el mundo que a mí me complicaron. Claro, entonces yo empecé a sentirme, yo estaba trabajando en los trabajos internos y de repente empecé a sentir conflictos antiguos que me volvían a aparecer. Y de alguna manera yo relacioné, yo dije, ¿por qué me vuelven a aparecer si yo esto lo he trabajado 1000 veces? Que estaba encargado, ¿Ah? que tendría que estar ya exactamente. Entonces dije, ¿no será que estos conflictos no solamente tocan temas biográficos míos, sino que están relacionados con mi paisaje cultural? ¿No será que este conflicto de la culpa, el temor a que me rechacen, no tendrá que ver con algo más profundo que lo que yo he visto biográficamente? Un poco así partí. Muy bueno. Entonces, y yo había trabajado una monografía de Zaratustra, y en esa monografía de Zaratustra yo tuve que estudiar los mitos, y yo tuve ahí la intuición de que los mitos raíces, los mitos contados por Silo les puso, no eran mitos neutros, no eran los mitos que me contaba cualquier historiador o la mitología de Campbell o qué sé yo. Tenían cierta sutileza, cierto énfasis que producía una transferencia. Esa fue la intuición que yo tuve en la monografía de Zaratustra. Entonces, mi conflicto personal, producido por ciertas situaciones que habían surgido en el medio, que eran, como te dijera, este aparecer del Me Too, de la marcha de las mujeres, de revisar conductas que uno siempre ha tenido y que de repente son conductas agresivas, etc. Crisis en definitiva. Entonces, frente a eso, estos conflictos antiguos reaparecían sorpresivamente, y de algún modo pensé que si eran conflictos que tenían que ver con lo cultural, yo tenía que profundizarlos y relacionarlos con un temor mucho más profundo al sentimiento de culpa y al temor al rechazo, que era el temor a la muerte. Y si lograba llegar al temor a la muerte, a mi muerte, el mito podía ayudarme a hacer la transferencia. Eso era como el marco de lo que yo estaba tratando de investigar, y era un poco... Entonces, en base a eso, yo armé ciertas hipótesis de trabajo. Y la primera hipótesis se llamaba el desarrollo de la mirada interna, y que decía algo muy simple. Para ampliar la conciencia hacia la conciencia de sí, o más allá de la conciencia de sí, se requiere que la mirada se internalice, que la mirada se ubique en algún punto más adentro de lo que estamos acostumbrados. Y este hecho es muy importante, porque si basta con que la mirada se internalice para lograr una ampliación de conciencia, a lo mejor despertar no es tan difícil. ¿Ah? ¿Me entiende? Y ese ejercicio de colocar la mirada un poquito más adentro, siempre me ha resultado muy, muy interesante. Y la pregunta mía era, ¿por qué uno no lo logra? Entonces, aquí es lo que yo dije, es que no lo logra porque hay algún conflicto que hace que esa mirada no logre entrar. Algo le duele, o sea, cuando la mirada va para adentro, siente algo que le duele y se sale. La dificultad para esta internalización son las contradicciones.
y el sufrimiento. ¿Ah? O sea, si yo pudiera internalizar la mirada y sujetarla ahí, y eso es experimentable, la conciencia despierta, se amplía. Yo entro inmediatamente en una nueva estar. Pero si esa mirada al internalizarse experimenta dolor, se va a salir. Y lo que coloco acá es que la raíz del sufrimiento no es situacional, no es cualquier sufrimiento el que nosotros tenemos, sino que tenemos un sufrimiento radical, que es el temor a la muerte. Y la tercera hipótesis dice, la creencia, bueno, y este temor que yo tengo a la muerte no es un temor que yo lo resuelva con ensueños cualquiera, yo lo resuelvo culturalmente. Es mi cultura la que resuelve el temor, resuelve entre comillas, vamos a ver que no lo resuelve, pero que lo resuelve mal, pero resuelve el temor a la muerte. El temor a la muerte y la respuesta de la conciencia a ese conflicto son la base del sistema de creencias en las distintas culturas. ¿Cachai? Entonces yo tengo un sistema de creencias en mi cultura para resolver mi temor a la muerte. Y yo se los voy a contar acá. ¿Ah? Porque lo que yo pongo acá son mis creencias. Y la última hipótesis que me hice dice, los mitos relatan el modo que tiene una cultura para superar la muerte. La muerte. O sea, ¿qué gracia tienen los mitos? Que ellos cuentan cómo esa cultura supera la muerte o trata de superarla. Entonces, yo dije, si esto es así, nosotros hoy día estamos viviendo en un momento cultural muy particular en que las culturas están desintegrándose y que por lo tanto los mitos es como lo que pasa con los núcleos de ensueño cuando están acabándose, ya están más siendo posible mirarlo. ¿Ah? No nos tienen prisioneros, sino que ya es posible verlo, pero tienen tal carga que si nosotros podemos verlo, descubrir el nudo que están mostrando, ¿no? A lo mejor podemos jugar con ello y transferir ese nudo. Entonces yo dije, hagamos eso. ¿Ah? Tratemos de entrar, ver cuál es el nudo que me está significando y ver si se puede con ese mismo mito hacer un juego para que la persona o yo que lea transfiera ese nudo de conflicto. Entonces yo se los voy a hacer este juego con un mito, que es el mito de Abraham. Después, no sé si nos dé el tiempo, está el mito de Demeter, pero veámoslo con el mito de Abraham para empezar. Entonces, Abraham dice, y puse yo ahí lo primero, creencia de trascendencia. El mito de Abraham te muestra una creencia, cómo trasciende el pueblo judío y cómo trasciende Abraham. Trasciende por la descendencia. Es decir, ¿cuál es la creencia de la inmortalidad? Son yo trasciendo a través de los hijos y los hijos de mi hijo y los hijos de mi hijo. Esa es la inmortalidad. ¿Ah? Y resulta que esa es una creencia muy profunda que uno tiene. Yo creo que todos, no importa, tenemos de algún modo estas creencias, las podemos haber trabajado más o menos, pero personalmente yo capto que la tengo muy adentro. ¿Ah? Entonces, y la Ana sabe que como lo que significan los hijos en nuestro entorno, ¿me entiendes? Es una cosa pero muy fuerte, al punto de que cuando eso está en riesgo, a mí cambio todo. Esto es lo que dice el mito de Abraham contado por la tradición cristiana, judía, etc. Abraham escucha la voz de Dios pidiendo el sacrificio de Isaac. Abraham se resiste y le explica que no es posible, ¿no es cierto? Dios obliga a Abraham a matar a su hijo. Ese es como ese es el tema. Ese es el tema. O sea, Dios le dice, tú tienes que sacrificar a Isaac. Y Abraham le dice, no es posible. Él ya había
mandado al desierto a su hijo Ismael. Él había tenido otro hijo con su esclava y ya lo había echado, lo había mandado al desierto, a morir al desierto. De Beersheba con su madre Agar, y no se sabe si sobrevivió. Sara, que es la señora, la esposa de Abraham, no resistirá la pérdida de Isaac, le explica Abraham a Dios. Es verdad, Dios, que no te creímos que tendríamos descendencia cumplidos los 80 años. Porque Isaac nació cuando ellos tenían 80 años y se burlaron de Dios y le dijeron: a esa edad nadie tiene hijos, no te creemos. Nos reímos y nos burlamos, y tú nos diste este hijo. Le pusimos Isaac, que significa risa, en recuerdo de esa noche que renegamos de ti. No puedo sacrificarlo ahora. No puedes enviarme a matar a mi propio hijo. Todo esto es muy lógico, yo no lo haría. Abraham sabía lo que significaba desobedecer a Dios. O sea, porque también desobedecer a Dios es una cosa... lo supo cuando intercedió para rescatar a su hermano Lot de Sodoma. ¿Se acuerdan? El hermano Lot en Sodoma, y presenció la destrucción con que Dios castigó a esa ciudad, que desobedecía a Dios. O sea, no es cualquiera desobedecer. Y el castigo que recibió la mujer de Lot. Tú no tienes que mirar para atrás y vas y mira para atrás y queda convertida en sal. O sea, desobedecer a Dios es cosa seria. Desobedecer a Dios significa la muerte, pero obedecerlo significa sacrificar a su propio hijo. Sacrificar su descendencia y su futuro. Abraham finalmente no asesinó a Isaac, porque fue detenido en el intento por Dios. Si lo recuerdan, Dios, cuando él estaba a punto de asesinar, Dios lo toma. O sea, no alcanzó a asesinarlo, pero sí decidió asesinarlo. O sea, obedeció a Dios. Obedeció. O sea, quiero decir, él la decisión la tomó. Dios lo paró, pero la decisión la tomó. Pero su corazón quedó ensombrecido después de este hecho por la culpa que esa decisión significó. ¿Cachai? Entonces ahí está, él no mató a Isaac, obedeció todo muy bien, pero él quedó con culpa. Porque el acto lo haría. Porque, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dice digo yo de esto? Que el conflicto de Abraham es esa culpa. El nudo que está tratando este mito, por decirlo así. Y que para poder entender el mito, y lo que yo hice, que les pediría a ustedes ahora, es tratar de ubicarse en una situación de vida en que tuvimos que tomar una decisión muy difícil. Hay pocas veces en la vida que uno tiene que tomar una decisión no tan terrible como la de Abraham, pero terrible. Que son situaciones en que mi vida toma un camino. Y al tomar ese camino, uno sabe que algunos van a sufrir. Algunos algo va a pasar que no es así nomás. No es. Esos son para entender este mito, yo creo que uno tiene que ubicarse en esos momentos. Es la decisión vital, la decisión en que la vida toma un rumbo. Y al tomar esa decisión, algo pasa. ¿No es cierto? Si yo me separo, me separo y algo pasa. No es... Bueno, ese es el mito que vamos a tratar. Exacto. Y también, o me separo también, es todo. Todas las decisiones tienen toda decisión tiene esas características. Tú eliges y también deseliges. Pero dentro de las decisiones hay algunas que marcan la vida. Entonces, dependiendo de la decisión que tomemos, los acontecimientos seguirán un rumbo u otro. Quisiéramos
huir de la responsabilidad de la que tendremos que hacernos cargo de ahí en adelante. No sé si les ha pasado, pero uno quisiera que eso se resuelva solo, no que lo tenga que decidir. Que exacto. Preferiríamos que las circunstancias o un accidente fueran las responsables de lo que sucederá. Pero no, la decisión está frente a nosotros y decidiremos el destino. Es como, ojalá no tenga yo que tomar la decisión y algo pase y entonces ya. Sí. Pero justo ahí cuando siempre hay accidentes, pero ahí no. Y el tema de estas decisiones, con todo respeto estoy hablando de mí, que uno algo pierde la integridad. O sea, a alguien, o sea, como te dijera, pierdes integridad. O sea, como te dijera, yo muchas veces por causas que consideramos mayores, ¿me entiendes o no? Porque por supuesto uno toma la decisión por una causa mayor y deja al otro. O sea, aquí hay un conflicto entre algo que uno considera muy importante y algo que, mira lo que pasa, considera menos importante. Y ya ahí tienes el lío. En estas raras ocasiones, las opciones que se exponen a nuestra razón son contradictorias. Por una parte, obtenemos ciertos beneficios y por otra sale gente perjudicada. Hacemos todo tipo de cálculos, pero ninguno es concluyente para tomar la decisión. La razón ha fracasado. La mente se nos llena de justificaciones para tranquilizar la conciencia de lo que vamos a hacer. Son momentos de quiebres, de rupturas, y las circunstancias nos exigen una decisión. Una vez que la tomemos sabemos que tendrá un costo, y ese costo se va a expresar como culpa. El sacrificio de Isaac es el sacrificio del humano, de la particularidad humana por un supuesto bien mayor, por una causa trascendente que justifica el atropello a lo humano particular. El sacrificio de Isaac es una ruptura de la propia integridad para sacrificar un bien aparentemente superior, para satisfacer, un bien aparentemente superior y absoluto. Se vive como una fuerte contradicción y dolor, en que su única salida es tener que aceptar el mandato del sacrificio. ¿Cachai? Que estoy tratando de mostrar el mito en la vida cotidiana, en momentos así que opera esto. A diario estamos enfrentados a la polaridad del bien general versus la persona particular. Desde el empleado que debo echar para hacer más eficiente la empresa, a las promesas que rompemos o los principios que transgredimos por el bien del conjunto. Tomamos decisiones que afectan a gente querida, justificados en una causa superior. Dentro de mí espero que algo me detenga, esa mano de Dios, que algo me detenga, que no tenga que infringir esa traición a mí misma, que algún accidente sucede y la situación se arregle sin mi intervención, pero eso no ocurre. Y después está este tema que les expliqué, aun cuando el sacrificio no se lleva a cabo, porque el azar o Dios o algo impidieron que se realizara, la culpa permanece. O sea, porque ya me vi mi rostro, ¿me entiendes? ¿No? Ya me vi que lo iba a hacer, ¿cachai? Ya, este nuevo dolor yo lo encuentro terrible, a mí me ha pasado, a lo mejor logré ubicarlo. ¿Cómo se transfiere esto? Porque el tema es cómo se transfiere, cómo salgo de este nudo, que además estamos descubriendo que no lo inventamos nosotros. Esto es un nudo cultural que ¿cómo te dijera? Y mira cómo está el nudo.
Dios te promete la trascendencia, pero a un costo, y el costo es que me tienes que obedecer. Es decir, hay un pacto para que tú seas inmortal. O sea, yo te doy la descendencia de los hijos, pero me obedeces. Es el pacto. Tú me desobedeces y aquí... y se produce este conflicto. Pero si ¿cuál es cómo tomo una decisión al final? Entonces, quiero contarles cómo lo hace Silo, cómo transfiere Silo este nuevo devolar. En el mito, como yo lo entendí, pero lo que hace Silo es así. Al relatar el mito, él pone el énfasis en la burla divina. Él dice, primero dice algo que yo no sabía, que Isaac significa risa. Es verdad, investigué, Isaac significa risa. O sea, el nombre que le pone a la descendencia, al hijo famoso, es risa. Entonces Silo como que trata de decir que cuando Dios le pide a Abraham asesinar a su hijo, en realidad se está burlando de él. O sea, ¿me entienden, no? En realidad le está dando como una orden que en realidad es una burla. Entonces le dice, cuando te dije que ibas a tener un hijo, no me creíste. Y ahora que te digo que lo tienes que matar, ¿me crees? ¿Cómo es la cuestión? O sea, ¿cuándo cree y cuándo no cree? O sea, entonces, de esta manera, con esta burla y con esta risa, Silo aliviana este famoso mito, que es un mito que nos tiene... vamos a ver lo plomo que nos tiene. Entonces ahora metámonos un poco más profundo en el mito todavía para poder ver si lo podemos transferir. El conflicto radical es la muerte. Esto a mí me gusta porque lo sabemos por libro. ¿No es cierto? No hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Yo me hice una pregunta terrible, que es, yo tengo la creencia de que la inmortalidad es mi descendencia. Está dentro de mí eso. Entonces, bueno, y vivo perfecto con eso. Hasta que un día me imaginé qué pasaría si se corta esto. Es que yo no lo soporto en mi cabeza. Si se corta eso. Entonces me di cuenta que la creencia era más fuerte de lo que yo creía. Y traduje esto: no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Y dije, ¿y si el sentido es la descendencia? No hay sentido en la vida. Y eso me hizo mucho... Bueno, el conflicto radical es la muerte. Nos morimos, la conciencia se muere y su intencionalidad lanzada hacia el futuro se topa con el hecho de que el futuro se corta abruptamente. Ese es como el conflicto grande que todos tenemos. Y ese es el conflicto que nosotros ocultamos con el consumismo, ocultamos con pequeños problemas, ¿me entiendes? Pero que en realidad, si tenemos un conflicto y que nos es común, es este. Un temor instintivo que a veces puede llenarnos de pavor está en el trasfondo de nuestra conciencia. Este es el sistema de tensiones internos que se traduce en los mitos. Si yo me quiero meter con un mito, yo llego a este temor. Este temor que aparentemente no está presente en la cotidianidad nos sorprende dramáticamente en las encrucijadas cuando debemos tomar decisiones. ¿No es cierto? Nosotros vivimos tranquilamente en la vida hasta que tenemos estos momentos de decisión vital. Ahí ya no estamos nada tan tranquilos y el tema del sentido de la vida y de la muerte se nos presenta. En la alegoría bíblica de Abraham, la solución al temor a morir, la imagen de trascendencia es la descendencia. Entonces, para Abraham,
La inmortalidad es, le dicen, aquí yo lo noté, serás padre de numerosos pueblos. Mira, ser padre de numerosos pueblos es la hostia. El temor básico y existencial a la muerte, el miedo a la solitaria y eterna nada, se transfiere por la promesa de multiplicidad de la familia hasta devenir en pueblo. Bonito. Dios promete a Abraham la trascendencia a través de las generaciones venideras que sucederán formando numerosos pueblos de los que Abraham será su padre original. Y toda esta descendencia está alegorizada en su hijo Isaac. Porque Isaac es el único hijo, Isaac es el que va a ser después. Así que si lo mato a él, quedo ya. Bueno, yo pongo entre paréntesis acá Ismael, porque para la cultura islámica el que representa esta descendencia no es Isaac, es Ismael, que es el hijo que Abraham echó al desierto, pero que alegóricamente tiene el mismo. Por lo tanto, sacrificar a Isaac no es solo la muerte del hijo, sino también la muerte espiritual y eterna. No sacrificar a Isaac es desobedecer a Dios, que es lo trascendente y lo absoluto en sí mismo. Desobedecer es dejar de ser parte de la sustancia inmortal. ¿Qué debe hacer Abraham en esta situación límite? Haga lo que haga, sobrevendrá un sentimiento de culpa, ya sea por el sacrificio o ya sea por la desobediencia. Una vez que Abraham toma la decisión y extiende su brazo asesino para descargarlo sobre su hijo, Dios lo detiene, porque ya comprobó que le era fiel y obediente, pero la culpa quedó depositada en ese corazón que supo de lo que era capaz. Entonces, mira esto. La descendencia son los hijos. Eso es descendencia. Pero también la familia. ¿No es cierto? Los hijos y también la familia. Más tarde, no es solo la familia, sino que es el pueblo, porque las familias constituyen pueblo. Por último, la patria, porque mi patria es mi pueblo, es mi familia. Y por último, el Estado, porque es el concepto de la patria. Todos estos entes están asociados a un territorio. Yo necesito una casa, yo necesito una tierra, o sea, hay un territorio asociado a todos estos entes que tienen que ver con la descendencia. Entonces se transfiere la carga de la trascendencia a la tierra. Entonces, en última instancia, la trascendencia es la tierra. Obsérvenlo porque es un lío que tenemos por todos lados. Esta es siempre la base de toda discusión de reparaciones de genocidios o conflictos culturales. Si se fijan, todos los problemas al final está en la tierra. Ahora, la tierra hoy día es más abstracta, también es el patrimonio, también es el capital. Entonces, la muerte personal queda oculta en la identificación con alguna de esas entidades superiores, las cuales creo que sobreviven a mi muerte. Entonces yo ya no es solo la trascendencia, mi descendencia, también yo trasciendo por la patria. Por la familia, o trasciendo en la tradición. O sea, hay muchas cosas que empiezan a ser, que provienen de esta descendencia. El mito de Abraham alegoriza las decisiones que debo tomar en situaciones límites, cuando está en juego aquella entidad de que soy parte. Entonces resulta que yo puedo ser parte de la patria. Y hay veces que la patria está en juego. Y si la patria está en juego, no hay tutía. Mis hijos van a defenderla.
O sea, no sé si se fija en la contradicción. Es la contradicción de Abraham. ¿Ah? Entonces, estos estamentos toman un carácter de absoluto. Dios, la patria, la familia. ¿Conocen esas palabras? Además, se cargan con el atributo de perpetuidad. Y todo mi ser se identifica con ellos. Ahí es cuando esa entidad absoluta exige el sacrificio de Isaac, de sus amados hijos, de la particularidad humana concreta. Si la patria está en peligro, sus hijos deben defenderla, etc. Es fantástico porque es cosa que uno diría, ¿cómo se llega? Bueno, lo superior. Entonces de este fenómeno de la descendencia hemos llegado que hay valores absolutos a nivel de creencia, ¿ah? Que son los que de alguna manera yo cargo con inmortalidad. Si yo muero no importa, la patria sobrevive. Si yo muero, el Estado sobrevive. Lo superior, lo absoluto, alegoriza lo trascendente. Si lo absoluto está en riesgo, exigirá sacrificio para asegurar con ello su poder y su continuidad. Abraham, o yo, debe ejecutar el sacrificio para no poner en riesgo la inmortalidad del ente inmortal. ¿No es cierto? Yo necesito sacrificarlo para que la patria o la familia o la tradición. Es cierto que al ejecutar el sacrificio pierde integridad. Es cierto, o sea, mandar a mis hijos a la guerra o qué sé yo pierdo integridad, yo me traiciono. Ya que me traiciono a mí mismo y a lo que amo, pero mi integridad personal es un secundario frente al absoluto al que debo obedecer. ¿Cachai? Yo creo y estamos atrapados. Yo transferir esto, vamos a ver. Entonces, Dios promete la inmortalidad a través de la descendencia, pero para ello pide a cambio la fe ciega y la obediencia, porque esto de obedecer a Dios es obedecerlo, ¿cómo te dijera? La resolución. Sí, observen cómo es la resolución religiosa del problema de Abraham. Abraham, ¿por qué es famoso Abraham? Porque es el padre de la fe. Es decir, ¿dónde radica Abraham? Este sí que tiene fe, ¿me cachai, no? Este tiene fe porque Dios le dijo, mata a tu propio hijo y él lo obedeció. Eso es fe. Entonces, es una fe muy particular, es una fe bastante ciega, bastante fanática, y este es el valor más alto de la cultura judía, seguro, y yo creo que trasladada a la cristiana un poco menos, pero también. Entonces, la descendencia a través de las generaciones se va transformando, en tradición, en familia, en pueblo, en patria y Estado. Todos ellos asentados en un territorio que es también sagrado. La identificación con ese ente absoluto otorga la ilusión de inmortalidad. Estos entes son ahora los que exigen la incondicionalidad, la obediencia y el sacrificio. Entonces, y no sé si me siguen en eso de que la Biblia exige la fe, eso se entiende. Ya. Entonces ahora hay que transferirlo. Bueno, yo les recuerdo, nosotros tenemos un principio que dice, dice, harás desaparecer tus conflictos cuando los comprendas en su última raíz y cuando no quieras resolver. Y nos dice, y cáchate lo que dice, harás desaparecer tu conflicto, o sea, tu conflicto no va a estar más. Mira cómo lo dice, o sea, cuando tú buscas la raíz, de repente el conflicto va a desaparecer.
Me parece lindo eso. ¿Ah? Entonces nosotros vamos a ver si logramos llegar a esa raíz. A ver, ante situaciones límites, vamos a esas situaciones límites, en que estamos sometidos a la máxima presión externa, ¿no es cierto? Porque en estas situaciones que tenemos que tomar decisiones, no fuera nada que estamos tranquilitos, voy a irme a un retiro a meditar, no, me están presionando por todos lados y la decisión tiene que ser ya. Pero también a la presión de las compulsiones psíquicas internas. Cuando tenemos que tomar decisiones que comprometen el futuro propio y de otros, ¿cómo se hace para encontrar el camino correcto, el más coherente, el que nos cohesiona, nos une y nos abre futuro? ¿Cómo se hace eso? En situaciones límites requerimos escuchar una voz interior que nos inspire y nos guíe. Pero, ¿cómo distingo esa voz que viene de la calma y orienta hacia la unidad de tantas otras que se agolpan en mi cabeza para que las tome en cuenta? La voz de los pensamientos, la voz del cálculo y la voz de la razón, la voz de la compulsión, la voz del temor, de la angustia, la voz de la locura. ¿Cómo se distinguen de la voz interior? Bueno, en la estructura de la culpa, tengo la creencia de que no soy enteramente responsable de mis acciones. En el caso de Abraham, ¿quién es el responsable de sus acciones? Dios, ¿no es cierto? Siempre fue Dios, lo vamos a ver ahora. Las decisiones no fueron tomadas con plena libertad, sino obedeciendo a ese algo superior. Es la obediencia debida a eso superior. Por tanto, la responsabilidad de las consecuencias de mis acciones radica en ese algo mayor y absoluto y no en la decisión personal. Esa es la estructura de la culpa. Los argumentos vitales se ordenan de modo de justificar mi acción, exculpándome de las consecuencias y responsabilizando a ese algo mayor. Entonces, yo, como te dijera, yo no sé si yo me he observado, pero estoy todo el tiempo afirmando los argumentos para que esa acción quede con una justificación frente a mí mismo, sobre todo, o frente a quien sea. Ese núcleo de culpa va ocultando en una enredadera de justificaciones las verdaderas motivaciones de mis decisiones. ¿Cachai? Porque al final ya no sé ni por qué hice las cosas. ¿Qué es lo que me motivó? ¿Qué fue? Ya no pierdo claridad total. En esta situación de ruido de la culpa, no me permite escuchar la nitidez y la suavidad de la voz interior. Entonces, el relato bíblico se dedica a justificar las acciones contradictorias de Abraham. Yo me leí la Biblia para esta cuestión. Entonces, no, pero es bien impresionante. Abraham sale de un lugar que se llama Ur, que queda en Irak, en la Mesopotamia. Y él sale de ahí porque tenía que salir, o sea, es un inmigrante. Es como los que salen ahora de Siria. ¿Ah? Entonces ese inmigrante sale por necesidad de sobrevivencia. Y él se va al desierto. Y él se va con su mujer Sara, que era preciosa. Y se va con muchas mujeres, y se va como se van las tribus nómades. Y tienen que pasar por reinos de gente que no es muy buena. Y a Abraham no se le ocurrió nada mejor que ofrecer a su mujer
Bueno. Y esto lo dice la Biblia. ¿Ah? Y le habla con Sara, le dice, mira, si ellos saben que yo tengo una mujer tan linda, me van a matar a mí, porque, bueno, arregla la cosa. Bueno, y todo esto, ¿por qué lo hace Abraham? Porque Dios se lo ordena. Entonces de aquí empezamos toda la travesía de la inmigración, que es un grito de sobrevivencia como cualquiera que inmigró. Y las cosas que hay que hacer para poder sobrevivir en una situación así, bueno, para Abraham era Dios me lo dijo. ¿Ah? Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, Dios, todo el tiempo. Entonces, en una especie de relato histórico exculpatorio, gracias a que todo ha sido por obra de Dios, en la medida que crea que Dios es el que me empuja a actuar en contra de lo ético, el crimen está justificado. ¿Cachai? Y esto parte ya desde que sale de Canaán. Si en algún momento cuestiono esa fe y soy yo mismo responsable de mi acto, tengo que responder ante mí mismo y ante Dios. O sea, porque aquí no estamos discutiendo si Dios, pero tengo que responder ante Dios de lo que estoy haciendo. Pero ya no puedo justificar mis acciones en su nombre. ¿Cachai? Si yo digo, si tomo decisión por mí mismo, estoy frito. Abraham, en su recorrido a Canaán, comete varias acciones contradictorias para salvar su propia vida, y todas están justificadas para cumplir la misión que Yahvé le confiere de llegar a Canaán y ser padre de pueblos. Y aquí las relato. Prostituir a Sara, la primera, su hermana y esposa, además, para ganar en favor de los reyes de los lugares por donde pasaba. Expulsar a Ismael y a Agar de su hogar. Los expulsa al desierto. Él no sabe si van a sobrevivir. Después Dios lo hace sobrevivir, pero él no lo sabe eso. Y los deja a merced del desierto. Sacrificar a Isaac por degollamiento. El juicio moral queda suspendido por la fe en Yahvé, que es el que ordena, y Abraham obedece. Entonces Abraham tiene que sobrevivir para realizar el plan de Dios. La acción contradictoria se justifica para cumplir el mandato divino. ¿Está bien? Al no asumir la responsabilidad de mis decisiones que tomo para sobrevivir, sino que las justifico por la fe, y como obediencia a esa fe, transfiero la responsabilidad de la acción a Dios. Esta contradicción se oculta detrás del sentimiento de culpa. Y yo pongo acá algo que ya no es judío, pero que es cristiano, y que dice: por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi santísima culpa. ¿Ah? Grandísima. O por mi grandísima. Ah, no es santísima. Está mal. No es judío, eso no está en el judaísmo. La culpa. La culpa sí, pero esta oración no. Esta Esta oración la aprendí en el colegio y me fascinó. Bueno, entonces no sé si se fijan que al estudiar la estructura de la culpa trato de llegar al nudo del problema. Se trata ahora de disolver este nudo de conflicto en el cual el temor a la muerte me induce a acciones contradictorias, justificándolas por la fe ciega en algún absoluto, para luego ocultar la traición a mí mismo por medio del sentimiento de culpa. Yo lo que digo, el sentimiento de culpa oculta algo. Esa es una cosa que se dice acá. Esta reconciliación permitiría liberar la mirada del temor a la muerte para que encuentre su trascendencia en verdades más verdaderas y profundas. Tenemos que llegar a la verdad interna, poner ante los ojos la justificación de las acciones contradictorias y aceptar la propia responsabilidad, reconciliándonos por lo hecho y reencontrando la voz interior, la verdadera voz de Dios, provocando con ello una distensión profunda de este sistema de tensiones básicas. Entonces,
estamos ante, ¿cómo te dijera? El temor a la muerte, y este problema de la muerte es serio. Es serio, no es menor, porque Isaac es, claro, es un hijo, pero también Isaac, ¿ah? ¿Qué representa? Por ejemplo, teníamos nosotros en nuestra época un lío que era la lucha social. Y la lucha social justificaba muchas cosas. ¿Ah? La lucha social justificaba la violencia, justificaba muchas cosas. Entonces, y tú estabas dispuesto, afortunadamente apareció Silo en el camino y nos sacó de esto, pero muchos de nosotros estábamos dispuestos, Jenny, estábamos dispuestos a cosas bastante feas por principios muy altos. Entonces nuestro Isaac era, bueno, nada, la gente que teníamos al lado y las que estábamos dispuestos a dejar de lado y a sacrificar por esa causa que considerábamos noble. Así que Isaac tenía como eso. Y en este caso, Dios era la causa. ¿Ah? Dios era el absoluto, era la causa. La obra. Yo como te dijera, yo juego conmigo muchas veces para estudiar estas cosas. Yo, por ejemplo, lo conjunto. Son valores que uno tiene. ¿Ah? Entonces, por lo conjunto, de repente, ¿qué soy capaz de hacer? Entonces ahí entras tú a más o menos a... Tienes tu propio Dios, aunque no sea el Dios de Abraham. Sí, no, eso de buscar tu propio Isaac me parece que... Entonces me encanta esto, porque podemos entonces trasladar el mito porque nosotros hemos tenido que tomar decisiones y hemos dejado cagar como todo el mundo. Y el lío que han tenido esas cosas es que no las hemos bien comprendido, y hemos quedado con el sentimiento de culpa. Y yo anoté una frase de Silo de 1981. ¿Se la recuerdan? Tú y el otro son responsables de lo que hicieron. Yo soy responsable de lo que hice. Pero nadie es culpable de lo que sucedió. Que es interesante la fórmula, porque todos, o sea, yo hice esto. Y el otro hizo esto, y el de más allá hizo de allá, y al final quedó no sé qué escoba. Pero no es que yo sea culpable de la escoba, pero sí soy responsable de esto. De este movimiento sí tengo que hacerme cargo. Claro, si no lo hubiera hecho a lo mejor, pero no soy culpable de lo que sucedió. Tú y el otro somos responsables. Y poder ver esa diferencia y poder comprender la situación de lo que cada uno hace, de los errores del uno y del otro, etcétera, y comprender que lo que sucedió es hasta la época. O sea, hay culpa te pierdes si empiezas con las culpas. Claro. Muy abstracto. Es muy abstracto, pero si logro ver esa parte de responsabilidad, en realidad se desarma la culpa. ¿Cachai? Porque capto de qué me tengo que hacer cargo. Abraham, entonces, vámonos a Mesopotamia. ¿Ah? Mesopotamia, el río Éufrates y el río Tigris. Hay dos ríos. ¿Ah? Y ahí hay unos pueblos nómades y están muriéndose de hambre. Abraham debe salir de Ur, su patria original. La sequía y el aumento de la población han agotado las condiciones de subsistencia. Entonces, gente del desierto, un poquito más de ovejas ya no las pueden dar de comer. Desde esta ciudad al sur de Mesopotamia, bordeando el río Éufrates, algunos emprenderán un largo viaje para encontrar futuro en tierras lejanas. Abraham tiene fe en que las tierras de los cananeos encontrará su lugar. Una vez instalado allá, enviará a buscar al resto de su familia. La historia de Abraham es
historia de los millones de migrantes que hoy salen de Asia y de África hacia Occidente. Los infortunios que viven para acceder a la tierra del bienestar son terribles. Esclavitud, miseria, prostitución, asesinatos. Los cadáveres de los niños flotan en el vaivén de las olas hasta vadear en las playas. Esas son imágenes que vemos. La tribu de Abraham, saliendo de Ur, sur de Irak, comerciando con los reyes del lugar y ofreciendo a Sara a cambio de protección y hacienda, no se distancia demasiado de hoy. Sobrevivir es el grito que tienen en el alma. Sobrevivir y después ayudar a sobrevivir a los que queden atrás. ¿Cachai? O sea, aquí hay un motor y es la sobrevivencia. O sea, salen porque vamos a sobrevivir y eso es el impulso. ¿Ah? Claro, y es el impulso con que se vienen todos los que se están viniendo de todos lados. Los emigrantes del siglo XXI llegan a los campos de refugiados. Algunas mujeres procuran alimento a cambio de sus cuerpos, otras son violadas y algunos niños ríen, otros ya no. Los maridos sienten el dolor de la impotencia, ¿cachai? O sea, porque están con sus maridos, no sé, cierran los ojos, enmudecen el corazón, pero sobrevivir es el instinto que brota del alma. O sea, hay que cachar esa parte. ¿Me entendió o no? Porque se aferran a su Dios que les dé consuelo. Esto pasará y pronto tendrán una vida mejor, susurra la esperanza envuelta en lágrimas. ¿Cachai? Que siempre tenía eso, esto va a pasar, aguántate, aguántate. Solo Dios, Yahvé, comprendió y tiene un plan para Abraham. Solo Dios conoce el plan para cada uno de los seres humanos que están llegando a los campos de refugiados de Lesbo, de Idomeni, de Rigonce, de Lampedusa en el sur de Europa, los sirios en las fronteras de Turquía, los palestinos en Gaza, los africanos en Dadaab o Darfur. Así que estamos en pleno mito. Entonces, Abraham lo que sí empieza a decir es que Dios es el que lo manda. Él tiene el grito de sobrevivir. Pero de alguna forma él empieza a justificar sus acciones a nombre de esta intuición que él tiene. Abraham abraza esa promesa de Dios y un día, después de muchas penurias, logra asentarse en un pequeño poblado de Canaán. Tiene 2 hijos, Ismael de su sirvienta y amante, Agar, e Isaac de su esposa Sara. Ambos nacidos en este nuevo hogar, ya lejos del periodo de la miseria y esclavitud. Entonces ya llegó Abraham, está sentado y tiene un hijo, el Ismael, y tiene otro, el Isaac. Ya y tiene su hacienda, ya se olvidó de todo eso. Pero Abraham guarda rencor en los recuerdos. Él se olvidó, pero él guarda rencor en los recuerdos. ¿No es cierto? Recuerdos de las humillaciones que sufrió para salvarse y salvar a su tribu. Su corazón no es puro y está manchado de resentimiento. Resentimiento a sus mujeres, resentimiento a sus hijos y hacia sí mismo. Está también enojado con Dios, que le exigió demasiado y lo obligó a estos sacrificios a cambio de una promesa, la promesa de una tierra, de una patria y de ser el padre de numerosos pueblos. Abraham se lamenta y se justifica,
porque tenía que sobrevivir. Solo él podía guiarlos en los peligros del desierto. Solo si sobrevivía existía la opción de salvar la tribu. Y a los que quedaron esperando en Ur, sobrevivir era el impulso de su corazón. Todo sería distinto en la tierra de Canaán, pero Dios le había exigido demasiado. Estamos en pleno mito, ¿no? ¿Y qué hace Abraham? Abraham trata de borrar estos recuerdos espantosos de su memoria. No fue él el responsable, sino Dios. Dios fue el responsable de que tuviera que salir de Irak con su tribu. Dios le indicó el camino a seguir y lo hizo cruzar reinos hostiles. Dios entregó a Sara y a sus mujeres bellas al faraón a cambio de beneplácitos para él y su tribu. Dios está detrás de las peleas entre sus dos mujeres y es Dios el que expulsa a una de ellas a morir al desierto y es Dios el que la salva a ella y a Ismael y es Dios el que permite fecundar a Sara en la vejez y es Dios el que exige de Isaac en sacrificio. Así Abraham se deslinda de toda responsabilidad, pero la culpa ensombrece su corazón. Estos eran sus pensamientos mientras llevaba a Isaac al holocausto del monte Moria. Porque para sacrificar a Isaac, él se va 3 días por el desierto caminando. 3 días por el desierto, noche y día. Sabiendo que tiene que matar a su hijo. Entonces, estos 3 días no son cualquiera 3 días. ¿Ah? Hay un autor que dice que daría cualquier cosa por saber lo que pasaba por la cabeza de Abraham en esos 3 días. Entonces, 3 días caminó por el desierto. ¿Y qué hacía él? Paseando su mirada interna en los hechos ocurridos y reflexionando. 3 días que estuvo pensando, ¿cómo llegué yo a esto? ¿Cómo llegué a Canaán? ¿Qué pasó y por qué Dios me exigió? Etcétera. Y se preguntaba Abraham, ¿realmente era Dios el que me lleva que lleva a Isaac al sacrificio? Porque estás a punto de cometer el peor error de su vida. ¿Es realmente Dios el que lleva a Isaac al sacrificio? ¿O era su rabia? ¿O es la rabia por Sara? ¿Su odio consigo mismo por todos los acontecimientos que significaron emigrar de Ur y salvar a su pueblo? Escudriñó su corazón y sintió el miedo a morir. El miedo a que su tribu falleciera de hambre o a la intemperie, devorada por los animales y serpientes del desierto. Y en el caso de este mito, no es solamente el tema de que muere Abraham y muero yo personalmente, muere el pueblo, muere la tribu, es el temor a la extinción de una raza, digamos. O sea, que es muerte y temor a la extinción, es una muerte muy muerte. Escudriñó su corazón y sintió ese miedo a morir. Y de repente empieza él a comprender. No, dice, no fue Dios al que escuché. Nunca he escuchado a Dios. Fue el grito de su propia angustia y el de su temor a morir lo que obsesionó todo su ser. Ahora, a punto de asesinar a Isaac, tampoco es a Dios a quien escucha. Un sentimiento de profunda soledad lo invadió. Ya no sabía si hizo lo correcto o se dejó llevar por sus instintos. El sol se perdía en las doradas dunas del horizonte. Isaac, a cierta distancia de él, junto al altar apilado de leña, observaba. Él llega con todas estas meditaciones y capta que él no había escuchado a Dios. Y de repente ve
en esta soledad, a punto de cometer el peor error de su vida. Isaac con las leñas y con el holocausto listo para prender el fuego, y Abraham solo. Nunca había visto a su padre tan solo, tan abatido, observando morir el sol por la tarde, derrotado, sin lágrimas, sin nadie. Abraham miraba su corazón. En su interior transcurría su vida entera. Cada decisión que tomó, desde que salió de Ur hasta el día de hoy, a punto de ofrecer a su amado Isaac en sacrificio, eran sus decisiones, para bien o para mal, y nadie las había tomado por él. Su corazón se calmaba y una lágrima caía por la mejilla. Fue su intuición, su fe, también su temor, el que lo trajo hasta el último atardecer, a punto de cometer el peor error de su vida. Pero también fue el amor a su familia, a su gente, a sus hijos, y un amor desconocido a la posteridad. ¿Qué podía reprocharse a sí mismo? La humanidad apenas amanecía, daba sus primeros pasos, balbuceaba sus primeras palabras. Por vez primera, un hombre descubría su libertad y su angustia. Mientras meditaba, cada vez más adentro de él, la paz entraba a su corazón. Por fin una verdad que podía decirse a sí mismo. Comprendió el motivo sincero de sus acciones, sin juicio, ni culpa, ni rencor, ni venganza. Algo en él se conmovía cada vez que detenía su pensamiento en una de las decisiones que tuvo que tomar. En esa soledad, una conmoción acompañada de una cierta vergüenza por echarle la culpa a Dios de las cosas que tuvo que hacer para salvar la vida de él y la de los suyos. Todo esto no está en el mito, por supuesto. Todo esto es el relato transferencial que se intenta. Las estrellas ya cubrían la noche, están en el desierto, y la cúpula del cielo, de azul fulgente, iluminaba como nunca antes la había visto. Isaac, todavía tembloroso y obediente de su padre, continuaba junto al altar del holocausto, arrodillado para proteger con su cuerpo la yesca del viento. Saca una chispa de la piedra y enciende la hoguera. Abraham se acerca al fuego y le dice a Isaac: hoy, en la cima de este monte sagrado, por primera vez he escuchado a Dios en mi corazón. Y he sentido que tu hijo y yo, y los que nos esperan abajo, y ese grano de arena, y esa estrella allá lejos, somos lo mismo. Somos uno y no moriremos jamás. Se abrazaron como se abraza un padre con su hijo, en un acto que se repetirá de generaciones en generaciones hasta la eternidad. ¡Chachán!